En esta primera clase vamos a estar hablando sobre los fundamentos de bioseguridad y marcos normativos. Vamos a estar definiendo algunos conceptos y principios que son base para la bioseguridad. En cuanto a los objetivos de aprendizaje, más que nada definir bioseguridad y comprender su concepto, explicar los principios fundamentales de la bioseguridad, identificar los riesgos biológicos, desde la perspectiva de un técnico en control de vectores, cómo debe reconocer los riesgos de su entorno y valorar la evaluación del riesgo como herramienta preventiva en cualquier intervención que deban realizar. Recordemos que existen enfermedades transmitidas por vectores, entre ellas el dengue, la malaria, el hantavirus, la leishmaniasis, la fiebre amarilla, y que estas son enfermedades que representan un grave problema de salud pública no solamente en Panamá, sino también a nivel mundial. Ustedes como técnico en control de vectores son enviados a comunidades, a viviendas, áreas rurales, ambientes naturales incluso, donde están expuestos a riesgos biológicos, químicos, físicos y ambientales en su diario laboral, ¿no? Según la OMS, la bioseguridad es ese conjunto de principios, tecnologías y prácticas destinadas a prevenir la exposición accidental o la liberación involuntaria de agentes biológicos potencialmente peligrosos. Ahora, por la parte de salud pública, es un sistema de medidas preventivas para minimizar el riesgo de transmisión de enfermedades durante actividades asistenciales de laboratorio, comunitarias y de vigilancia epidemiológica. Entonces, eso nos lleva a una premisa que está errada, por decir así, un mito de la bioseguridad. El hecho de que ustedes, por simplemente trabajar en la parte de vectores, no están expuestos a riesgos. Entonces, riesgos existen en todos lados y siempre hay que tomar medidas preventivas para evitar incidentes o accidentes. Incidente es, por ejemplo, que usted va caminando, no tiene botas con suela antideslizante, sino que son zapatillas o botas normales y se resbala, pero él logra sostenerse de repente de un pasamanos y no se cae, no pasa nada. De repente un dolorcito por el tirón muscular y ya. Eso es un incidente. Ahora, ¿qué es un accidente? Usted va caminando igual con esas botas sin suela antideslizante o esas zapatillas y a pesar de que intenta agarrarse del pasamanos, no lo logra, se cae y se golpea. Entonces, esa es la diferencia entre incidente y accidente. Incidente es lo que pudo pasar y accidente ya son las secuelas de lo que sucedió. Y eso nos lleva a que en todo lugar donde nosotros vayamos debemos tener esa percepción de bioseguridad. Mi seguridad primero, desde la parte física, la parte biológica. Entonces, si a ustedes los envían a una inspección porque hay una denuncia de que en el patio hay muchos objetos con aguas empozadas, entonces allí puede haber riesgo. Y si usted como profesional sabe que en esa área donde lo enviaron a la inspección hay casos de dengue, pues usted debe tomar las medidas necesarias para evitar contagiarse de eso. Entonces, tienen que tomar medidas básicas de bioseguridad para protegerse durante su actividad profesional. En las inspecciones, como ya les mencioné, en las vigilancias entomológicas, sobre todo en la captura e identificación de vectores en campo, durante la aplicación de insecticidas, si usted está en algún lugar donde se realiza tratamiento para larvas o insectos, obviamente utilizando insecticidas autorizados, y en el transporte, recolección y manipulación de muestras biológicas. ¿Cómo transportarlas? ¿Por qué sería importante para ustedes la bioseguridad? Se protegen ustedes mismos, previenen enfermedades ocupacionales, porque aunque usted se contagie de dengue,
Pueden haber dos opciones, que usted se contagió cerca de su casa o que usted se contagió durante una inspección. La protección comunitaria evita también la propagación de microorganismos y protege a la población durante las intervenciones de control vectorial. El cumplimiento normativo, pues usted garantiza que se cumplan las normas nacionales e internacionales de salud pública y también genera una alta confianza institucional. Por ejemplo, usted va a la inspección y ese mismo día toca fumigación. Usted debe utilizar el equipo adecuado, incluso si no se queda. Los químicos van en el carro, póngalo en el vagón, no lo ponga adentro. Aparte que hay algunos vehículos en las instituciones públicas pues que no tienen ventilación adecuada ni aire acondicionado, entonces poner los químicos junto con ustedes adentro de la cabina no es lo recomendable desde el punto de vista de bioseguridad. Igual, si su compañero fumigó, claro que se va a regresar con ustedes, no lo van a dejar en el lugar, pero él tiene que cambiarse de ropa, debe lavarse y eso que se quita, si no es desechable, lo tiene que colocar también en el vagón del vehículo que cargan. Dentro de una bolsa, porque tampoco es que van a ir regando por todo el pueblo el químico que fueron a fumigar. Entonces, los tres pilares de la bioseguridad. Universalidad, uso de barreras y medios de eliminación. La universalidad es todo material, persona o ambiente que debe considerarse potencialmente contaminado. En el uso de barreras, pues son todos esos elementos que impiden el contacto directo con agentes peligrosos. Y los medios de eliminación es todos los procedimientos que realizamos para eliminar o reducir el riesgo de materiales contaminados. Quizás algunos términos se relacionan más a las ciencias de la salud como tal, medicina, enfermería, odontología, que quizás generan muchos más desechos contaminados. Pero, de todas maneras, usted va a trabajar en un área de salud, usted va a estar dentro de un centro de salud o en la región de salud y va a estar entrando y saliendo. Igual va a estar expuesto a este tipo de agentes contaminados. Entonces, la universalidad es que todo el mundo puede estar contaminado hasta que se demuestre lo contrario. Las medidas de protección se aplican siempre, no importa si existe o no un diagnóstico confirmado. Un ejemplo, durante una inspección domiciliaria, para identificar criaderos de mosquitos, el técnico debe utilizar el equipo de protección recomendado, aunque no exista un brote confirmado en la comunidad. Entonces, vuelvo y repito, si usted va a una inspección y le dijeron que es por dengue o le dijeron que es porque el vecino tiene el patio lleno de cosas llenas de agua, pues usted tome las medidas necesarias. Va a hacer su inspección, pero se cuida. ¿Qué tal que usted encontró algo? Larvas, mosquitos, etcétera, etcétera, y usted no llevaba nada. Entonces, eso genera riesgo. El uso de barreras. Todo lo que ven aquí y mucho más. Todo lo que pueda evitar que usted entre en contacto con esos agentes potencialmente peligrosos. Ahora, las barreras dependen del nivel de riesgo identificado según la actividad y eso lo vamos a conversar un poco más en el módulo 2 cuando hablemos de EPP. De todas maneras, pues a grosso modo, los equipos de protección personal básicos serían guantes, mascarillas o respirador o máscara facial, dependiendo de la actividad, gafas y protector facial, overol y botas, botas de caucho, desechables o botas de caucho de esas normales de trabajar. El overol preferiblemente si es de estos desechables, ¿sí? Siempre se prefiere que los implementos sean desechables, incluso las gafas y los protectores faciales, pero en estos tiempos lo único que se desecha son los guantes y las mascarillas. Y consulte los overols si son de plástico, ¿no?
Los principios de medios de eliminación. Si yo dispongo bien de los desechos biológicos, pues reduzco la posibilidad de transmitir agentes infecciosos y protejo a todo mundo. Y eso incluye la limpieza y desinfección de superficies y equipos, que bueno, no lo harán ustedes, pero deben saber cómo se hace. Pues, esterilización de materiales reutilizables, sobre todo en el área de médico-quirúrgico, donde esterilizan pinzas, tijeras y demás. Manejo seguro de objetos punzocortantes, siempre deben estar dispuestos en sus basureros rojitos específicos, puede ser de plástico, puede ser de cartón, un cartón grueso. En esos momentos en los que hemos estado en más crisis, hemos utilizado estos envases de enjuague o de jabón grandes, que la boquilla es grande también, es que ese es el detalle, no es cualquier envase, siempre se recomienda que sea un envase de plástico grueso y que la boca del envase sea lo suficientemente grande. Y un error muy común, echan todo en los envases de punzocortantes. Allí solamente se echa, por ejemplo, un hilo de sutura, usted corta todo el hilo y solo echa la aguja. Una jeringuilla, usted solamente echa la aguja, la jeringuilla va en la basura normal, en la basura roja. Los bisturí pues sí van directo allí en el tambuchito de punzocortantes y al final usted va a ver el área de desechos punzocortantes y cuando observa hay jeringuillas, gasas, algodón, por ejemplo las conexiones venosas que se utilizan para las venoclisis, usted debe cortar el conector y echar solamente la punta del conector, que es una punta plástica, pero que es filosa. Así que son todas esas cosas las que hay que observar y que ustedes pueden dar como la docencia en su área de trabajo, de que bueno, ahí solamente se echa la aguja o lo que corte, ¿no? Y la eliminación adecuada de los residuos biológicos y químicos. A veces no hay bolsas rojas, entonces todo se echa en bolsas blancas o bolsas negras. A veces lo que hacen es que, bueno, la bolsa roja la reutilizan. Ponen bolsas negras en todos los cestos de basura de biológicos y después el señor pasa con una sola bolsa roja, porque son grandotas, recogiendo todo eso, entonces echa todas las bolsitas negras o blancas dentro de la bolsa roja. Cosas que hay que hacer para que los insumos alcancen. Entonces, eso nos lleva a hablar de una cadena progresiva de control de riesgo biológico tanto en campo como en laboratorio. Siempre la limpieza, la desinfección. Hemos quedado con una costumbre después del COVID, y bueno, algunos la teníamos antes del COVID, y era tener un alcohol en spray para las manos, para el escritorio, para esa limpieza y desinfección. Esterilización, pues quizás ustedes no vean mucho de eso, pero sí se realiza en todos los centros de salud, y si no, algo mucho más riesgoso, se traslada en un vehículo esos equipos para esterilizarlos en otro centro de salud y después se regresa de donde vinieron. Entonces ese viaje ya se vuelve riesgoso porque va sucio, regresa limpio. Y la eliminación segura, la forma correcta de eliminar los desechos biológicos en bolsas rojas y los punzocortantes en los envases correspondientes. Ahora, evaluemos el riesgo biológico. Debemos estar en la capacidad de identificar los peligros presentes en una actividad que vayamos a realizar, para poder entonces tomar medidas preventivas necesarias mucho antes de iniciar cualquier intervención. ¿Qué se evalúa en el desempeño diario del profesional de control de vectores? Los tipos de agentes biológicos, la naturaleza y la infectividad del patógeno o vector presente, la probabilidad de exposición, frecuencia y condiciones de contacto con el agente de riesgo, duración de la actividad, tiempo de exposición estimado durante la intervención, durante la inspección y demás, condiciones ambientales,
la temperatura, la humedad, la accesibilidad y el entorno de la zona de trabajo, la disponibilidad de equipos de protección personal, el acceso y la adecuación del equipo de protección personal según el riesgo identificado, las personas expuestas, el número de trabajadores y personas de la comunidad que potencialmente están afectadas por ese agente infeccioso o vector y demás. Bioseguridad en la práctica diaria. Ustedes, como futuros técnicos en control de vectores, aplican estos 3 principios de la bioseguridad en todas sus actividades de campo. Es un deber, porque es que se están cuidando ustedes mismos, entonces no pueden descuidarse. La regla del yo le llamamos. Primero yo, segundo yo, tercero yo, todo yo. ¿Okay? Yo soy más importante. Si usted va a hacer vigilancia de quebraderos, si usted va a recolectar muestras, si va a capturar o instalar trampas, si va a realizar educación sanitaria, si va a aplicar algún tipo de larvicida o si va a estar investigando en una zona los brotes. Siempre debe acordarse de los 3 principios de la bioseguridad. Recordando, protección integral. La bioseguridad busca prevenir riesgos para las personas, la comunidad y el ambiente, todo al mismo tiempo. Tenemos los 3 principios: universalidad, uso de barreras y medios de eliminación. La evaluación previa siempre, incluso desde que usted le llegue una carta y su jefe le dice tiene que ir a tal lugar, usted con el pasar del tiempo se va como a acostumbrar a San Lorenzo. La semana pasada tuvo un alto índice de brotes de dengue. Bueno, entonces yo sé que debo ir protegida con mi repelente de mosquitos y todo lo necesario. Manga larga. Actitud profesional constante. La bioseguridad debe ser algo inherente a su profesión, independientemente de cuál sea. Es una parte inseparable en todas sus actividades. Bien, vamos a analizar un pequeño caso. ¿Alguien que lo lea, por favor? Correcto. ¿Cumplió los 3 principios de bioseguridad? ¿Cuál no cumplió? ¿Cómo se llama ese principio? Ajá. Ok, tienes la idea, pero ¿cómo se llama el principio? Es justamente eso. Exactamente, uso de barreras. Es lo que dijiste, pero acuérdense que cada principio tiene su nombre. Entonces, te sabes la definición, por decirlo de alguna forma, pero te falta el nombrecito. Entonces, ¿cuáles son los 3 principios? El primer principio de bioseguridad. Rebeca, tienes el micrófono abierto. Ajá.
El que dijo el compañero. Ajá. ¿Y el tercero? Ok, correcto. Esos son los. Ajá. Eliminación de riesgos o de residuos. Entonces, siempre tener en cuenta esos tres principios. Entonces, aquí el compañero que fue a hacer la inspección, eh, le faltaron los tres en realidad, porque no prevé que todo mundo está potencialmente contaminado, que es universalidad. No utilizó guantes porque solo fue a ver uso de barreras. Allí esos dos principios él no los está tomando en cuenta. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Entonces ahí estaba. ¿Qué principio de bioseguridad no se está cumpliendo? El 1 y el 2. Universalidad, uso de barreras. La segunda pregunta. ¿Qué riesgos biológicos podrían presentarse al ingresar sin protección a esa vivienda? ¿Está expuesto a? No le escuché bien. ¿Alguien que me conteste la pregunta 2? Ok, perfecto. Deme un segundito. Ok, perfecto. ¿Qué medidas debieron adoptarse antes de iniciar la inspección domiciliaria? ¿Alguien? La pregunta 3. ¿Qué medidas debieron adoptarse antes de iniciar la inspección domiciliaria? Correcto, muy bien. Y en la pregunta 4, ¿por qué la evaluación del riesgo debe realizarse siempre antes de cualquier actividad de campo? Claro, siempre tomar en cuenta la seguridad de los trabajadores, de las personas de la comunidad y también del medio ambiente, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a seleccionar solo una respuesta para cada pregunta. ¿Ok? Entonces, ¿alguien que por favor lea la pregunta?
Él lea las opciones. Vamos a leer las opciones primero. Ajá, y el compañero dijo que era la. Correcto. Muy bien, chicos. La segunda pregunta, por favor. ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien, excelente. La tercera pregunta. ¿Cuál sería? Correcto, la B. Eso es evaluación de riesgo. Muy bien. Recordando un poquito más acerca de lo que conversamos durante la clase de hoy, la bioseguridad se rige por tres principios fundamentales: la universalidad, el uso de barreras y los medios de eliminación, y también sus objetivos se basan en la protección del trabajador, la comunidad y el ambiente. Entonces, universalidad es la premisa de considerar de que todo mundo es potencialmente peligroso. El uso de barreras, pues el EPP, y los medios de eliminación que incluyen limpieza, desinfección, esterilización y la disposición correcta de los residuos. Un mensaje final, chicos. La bioseguridad es una actitud profesional. Les mencionaba al inicio que es algo como inherente, o sea, que va ligado, unido a toda profesión, porque es que todos estamos expuestos a riesgos. Quizás no todos estamos expuestos a los mismos riesgos, pero siempre va a haber riesgos en el lugar de trabajo o en los lugares que visitamos. La bioseguridad no es una opción ni una tarea adicional, es la forma correcta de trabajar, siempre y en todo lugar.